Muy bien, pues muy buenas noches a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muy buenas noches a... Pues el día de hoy tenemos un evento muy especial. Nos orgullecemos mucho en presentar al maestro Gustavo Larios, al maestro David Izquierdo y al maestro Juan Negrete, expertos en el tema de los derechos de los animales, de la protección a los derechos de los animales. Y justo el día de hoy, entraremos en el estudio, en el análisis, en el debate, en el diálogo sobre la legislación, sobre las políticas públicas, sobre la concientización de la sociedad respecto a este importante tema. El día de hoy vamos a analizar desde una perspectiva comparada cuál ha sido el desarrollo, cuál ha sido el diagnóstico y en dónde nos encontramos actualmente respecto a las leyes y a las políticas de protección jurídica a los derechos de los animales. Entonces, yo espero que sea una charla muy fructífera justamente en este formato, en un formato de diálogo que puede favorecer más el intercambio de ideas, la sensibilización para la gente que nos está viendo. Y en ese sentido, pues les pediría a las personas que están ya en el Facebook que conforme vayamos avanzando en esta charla, vayan comentando, vayan haciendo algunas preguntas que al finalizar tendremos a bien responder junto con los ponentes. Entonces, sin más, reitero que es un privilegio. También cabe destacar que esta charla se enmarca como una de las primeras actividades previas al Congreso Nacional sobre Derechos de los Animales, que se llevará a cabo el 12 de noviembre en el Hotel Fiesta Americana en la Ciudad de México. Y es un evento que organiza el Centro Carbonell, reuniendo a las voces protagonistas, a los líderes de la protección animal, a activistas, a personal del Poder Judicial, a abogados, a psicólogos y psicólogas, para que nos den una visión integral, una visión muy importante de respecto a este tema. Entonces, bienvenido maestro Gustavo, maestro David y maestro Juan, y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Raúl. Es un gusto de verdad estar en este foro tan importante. Muy buenas noches a todos. ¿Qué podemos decir en relación a cómo se ha ido involucrando nuestra profesión, los juristas, en el tema de los animales, especialmente en los últimos años? Sí tenemos ejemplos maravillosos, por ejemplo, con Jeremías Bentham, desde hace ya muchísimo tiempo, cuando se empezaba a hablar de los seres con capacidad de sentir y de sufrir. Decía Jeremías Bentham que lo importante no era saber si eran capaces de pensar, que ahora pues ya tenemos muchísimos elementos para afirmar esta situación, sino que bastaba con el hecho de que los animales sintieran para que tuvieran derechos. En los últimos 20 años ha habido una transformación realmente muy, muy grande respecto del concepto que tiene la sociedad en general, nuestra sociedad como humanos, respecto de los no humanos, y especialmente cómo se han ido involucrando los juristas en este tema. Podemos decir que ya hay grandes ejemplos a nivel internacional. Suiza, uno de los primeros países que se empezó a involucrar en este tema y a proteger desde el ámbito legislativo a los animales, llegó a tener consideraciones sumamente avanzadas, como es el hecho de considerar tener a nivel nacional un tutor legal de los animales. Se logró en Zúrich, Suiza, esto, no a nivel nacional, pero sí en esta importante ciudad, el que los animales tuvieran ya un representante legal que defendiera de todos sus derechos frente a la sociedad, frente a nuestra especie, de las posibles crueldades ejercidas por esta. No ha sido el único lugar. Alemania es un lugar muy importante. Los mismos Estados Unidos también han considerado ahora como un delito grave el abuso a los animales. Es así que, pues a lo largo de todo el globo terráqueo y en estas últimas décadas, pues, se va dando este progreso tan importante. Existen partidos animalistas, por ejemplo, en España, en Holanda, policías animalistas, la propia Ciudad de México tiene una brigada de vigilancia animal, y existen muchas instituciones ya a todo lo largo del país que nos hacen pensar que ya es un tema importante. Tenemos el ejemplo a nivel internacional
más grande desde el punto de vista de un servidor, que es en Medellín, Colombia, de lo que significa una verdadera política pública de protección a los derechos de los animales. En esta ciudad, de manera impresionante y convirtiéndose en un ejemplo a nivel internacional, verdaderamente cuando se sabe de un caso de abuso, se genera toda una movilización de instituciones para ayudar a los animales, desde especialistas en el rescate dependiendo del tipo de animal, equipados con vehículos perfectamente diseñados para esto, y se les lleva a veterinarios de primer nivel en la ciudad. Se les atiende y desde luego la respuesta en cuanto al transgresor de la ley pues es inmediata y se busca que se haga justicia. Esto nos falta mucho a México, porque en otras naciones sí se habla de políticas públicas. Quizá a nosotros nos ha gustado demasiado las palabras, demasiado la parte de la ley, de la demagogia. Ya ahorita encontramos varias leyes e incluso constituciones estatales que reconocen a los animales en México como seres sintientes, como sujetos de derecho. Ya se habla incluso de iniciativas donde se pueda considerar a los animales personas. Ya existe esto en otros países. Sin embargo, en México, aunque se está avanzando mucho en materia de consideración desde el punto de vista legislativo, en la realidad es ahí donde nosotros tenemos un padecer muy, muy grave. Las políticas públicas no nos gustan mucho. Nos gustan mucho las palabras, nos gusta mucho tener una legislación que cree incluso instituciones o que señale presupuestos, pero pues en la realidad los animales siguen padeciendo mucho. Nos hemos encontrado procuradurías ambientales, brigadas de vigilancia animal, diferentes tipos de instituciones e incluso comités ciudadanos donde se habla de una verdadera participación social, pero en la realidad, cuando un ciudadano se entera de un caso de crueldad, este ciudadano es compasivo, es empático y va a buscar la intervención de la autoridad, pues nos encontramos con severos problemas. Muchas veces es la ignorancia, en otras ocasiones, pues es la falta de perfil psicológico por parte de la autoridad. Tenemos a alguien que va a conocer el caso de un abuso de un perro, de un gato, de un caballo, pero el señor se va a los fines de semana a disfrutar cómo torturan a un toro, o va a ver cómo pelean gallos, o va a una carrera de galgos. Es decir, todo esto es muy importante de definirse en la propia legislación, pero en las políticas públicas también. ¿Cómo se tiene que elegir a cada personal, al personal que va a tener que tratar sobre justicia de animales? No solamente ir directamente a capturarlos, a llevarlos a un centro de control animal, sino quien va a impartir justicia. Eso es lo que nos ha faltado mucho en México. Yo creo que aquí justamente sería muy importante la figura del representante legal de los animales, del tutor de estos, porque si no hay alguien que esté peleando por ellos como lo haría por su propia vida, por su propia capacidad de sufrir o la de su familia, difícilmente vamos a alcanzar la justicia que esperamos. Ya Gary Francione, jurista precisamente y filósofo de Estados Unidos, ha considerado que estamos siendo muy, muy falsos en la legislación de los diferentes países mientras sigamos considerando a los animales como propiedad. Este término es súper importante porque pues a la propiedad se le trata como se quiera, se puede hacer lo que quiera con ella, ¿no? Y si bien ahora, gracias a la legislación mexicana, ya esto no es así, se habla de seres sintientes, pero también, por el otro lado, en el Código Civil y Penal se les considera como cosas que se pueden comprar y vender. Sin embargo, pues ya el propio dueño de un animal hoy en México puede ser llevado a prisión si maltrata o mata de manera injustificada a su propio animal. Estamos pues avanzando en esto, estamos caminando en esto, pero creo que el punto central de nuestra sociedad, de nuestro gobierno, tiene que darse en las políticas públicas que nos lleven a una eficaz tutela de los animales, en la cual pues la legislación solamente es uno, muy importante desde luego, pero uno solo de los elementos a considerar. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Soy David Izquierdo, soy criminólogo, especialista en investigación de homicidios, en homicidios sexuales, con análisis de la conducta criminal
y soy Criminal Profiler certificado en Estados Unidos. Quizás yo no traigo la formación jurista, pero siempre aprendo de mis buenos colegas con los que comparto ahorita tribuna, pero mi formación va más hacia la conducta criminal, por ejemplo, y ahorita Gustavo utilizó dos palabras que son claves en todo lo que voy a decir ahorita. Mencionaste empatía, mencionaste cosa o propiedad. ¿A qué voy? Vámonos a la mente del criminal, vámonos a la mente del antisocial. ¿Cómo ve a la víctima? La víctima es una cosa, es un objeto. Es cuando agrede, el criminal lo hace sin empatía. No existe la empatía en su mente o es mínima. ¿A qué vamos? Por ejemplo, imaginemos un hogar donde hay violencia feminicida. Efectivamente, tenemos una serie de factores criminogénicos que llevan a que en esa casa en particular haya agresiones que empiezan verbales, psicológicas y que van a ir escalando. ¿Qué se tiene que hacer entre una política de Estado, por ejemplo, en un protocolo feminicida, que ya lo metimos dentro de ese protocolo, que es, por ejemplo, el primer respondiente que va a llegar a esa casa va a seguir pasos, por eso se llama protocolo, donde va a empezar a ver, por ejemplo, a la víctima, va a empezar a ver a los hijos, pero lo que metimos en el protocolo va a pasar a ver las mascotas. ¿Por qué las mascotas? ¿Por qué? Como lo dijo Gustavo, cuando tenemos violencia y cuando tenemos una ausencia de empatía, todos son cosas, son objetos de la impulsividad que se genera en la mente del victimario o del criminal. Los animales en ese momento pasan a ser, y muchas veces, fíjense, estadísticas en España donde hay violencia feminicida en los hogares, a veces la produce la pareja, que bueno, es la pareja quien la está produciendo, pero previamente en 82% dañaban a las mascotas. ¿Por qué? Porque siguen cosificándolas, no les dan un valor de ser vivos, es un objeto, pero es el objeto con el que yo te voy a dañar a ti. Pongamos un ejemplo, y este es un tema que tiene que ver con la civilidad, y eso lo hizo un buen criminólogo inglés, amigo mío, que hizo la comparativa. Me dijo, mira, ¿quieres ver cómo realmente se ve la civilidad de un país? Hay dos factores que hay que ver, analizados desde una óptica criminológica. Una es, ¿los baños públicos están limpios? Bueno, yo les pregunto, les digo, ¿ya se imaginaron baños públicos en México? Digo, hay veces que hasta te encuentras pinturas ahí con materia orgánica, o sea, te puedes transportar a momentos caóticos. ¿Y a qué se debe? A que no estás teniendo empatía en los demás y no estás dejando el baño para que lo use otra persona. No piensas en los demás, estás pensando en ti. Segundo, ¿cómo es la vida de los animales en ese país? O sea, las mascotas, ¿cómo las tratan? Los animales que están en la calle, ¿cómo es? O sea, hay gente que está poniendo comida en las calles. Por ejemplo, las calles de Tel Aviv, donde tuve oportunidad de tomar algunas especializaciones, las calles, todos los gatos y todos los perros en Tel Aviv, todo el mundo es dueño de ellos. En todos lugares había comida, había agua. O sea, es una sociedad empática. ¿A qué voy? Si nosotros elevamos lo que están diciendo, lo que empezó a decir ahorita Gustavo, los animales, y les empezamos a dar derechos, en ese momento vamos también a empezar a obligar a políticas de Estado, políticas públicas, y eso se va a transportar a políticas familiares también, a que le empecemos a quitar ese valor de cosa, y empecemos a generar empatías. Eso es como mi comentario inicial. Viendo el tema, ya después voy a abordar otras partes que van a ser la zoofilia y van a ser las diferentes patologías, psicopatologías a las que se enfrentan los animales que no tienen voz, porque es muy diferente. Podemos tener una persona abusada sexualmente o algo, pero de alguna u otra manera lo vamos a poder escuchar. El animal no tiene nadie. Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger como sociedad? Es cuanto.
Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación nuevamente al maestro Miguel Carbonell, al maestro Raúl Castel, y sobre todo estar compartiendo con grandes amigos, el maestro David Izquierdo y sobre todo el abogado número 1 experto en el tema de derechos animales en México, el licenciado Gustavo Larios Velasco. Pues bueno, además agradecer a todos ustedes quienes a través de estos medios tecnológicos nos acompañan, de su calor humano y su atención. Pues yo voy a tratar un poco respecto de los temas que han ligado ya mis predecesores en el micrófono, por así decirlo. El tema del derecho animal es un tema muy controversial, sobre todo para un sistema jurídico basado prácticamente en las bases del derecho romano, ¿no? De cómo ir interpretando la figura de persona y de ser un sujeto de derecho, en el sentido de que a los animales pues no se les reconocía en el derecho civil clásico, pues ni siquiera como un ser sintiente, ni siquiera como un ser, sino como un bien mueble, y posteriormente como un bien semoviente, es decir, que podría o que puede trasladarse ese bien por sí solo, pero al final no deja de ser un objeto. Entonces, el tema que me trae a colación es hablar de algo que ya ha causado una brecha importante dentro del marco normativo mundial, que es adentrarse, y algo que decía Gustavo, a la figura del sujeto de derecho no humano, o como ya algunas propuestas legislativas existen en el mundo. En Europa tenemos casos ya en España y sobre todo en Latinoamérica tenemos el caso de Argentina, el caso de Ecuador y el caso de Chile, ya ir interpretando la figura de la persona no humana, ¿sí? Y yo sé que tal vez muchos, sobre todo colegas, cuando hablamos de este tema han de sentir estupor en la piel, porque pues obviamente crecemos en la formación de decir, es que cómo vamos a garantizarle derechos a seres que pues al final no pueden exigirlos, no pueden decir que se cumplan y además no pueden obligarse, ¿no? Y déjenme decirles y desde ahorita comentarles que la figura del sujeto de derecho no humano nace de Argentina, sobre todo nace de dos casos que se resolvieron por las cortes constitucionales, en las cuales uno es el caso de la gorila Sandra y la otra es de la chimpancé, ahorita les digo el nombre, que de cualquier manera, si quieren abundar más en estos temas, les recomiendo mucho la chimpancé Cecilia. Si quieren abundar más en los dos casos que voy a tratar rápidamente y en resumen, los puedes encontrar en el libro La protección jurídica de los animales no humanos, que se editó por la Facultad de Derecho de la UNAM y Doxa. Y pues bueno, ahí prácticamente podrán ver en qué consistían. Pero lo que pasó en resumen es que ambos animales estaban en un zoológico, obviamente estaban en situaciones precarias, no cuidados, no los atendían. Entonces empezaron organizaciones de protección animal del estado de Argentina a empezar a promover recursos para que pudieran liberarse estos animales y se pudieran trasladar a un santuario. Santuarios donde se respetaba el hábitat natural de nacimiento de los gorilas y de los chimpancés, donde podrían estar libres, cuidados, protegidos, etcétera. A lo cual, pues obviamente les desecharon los recursos y se negaron a hacerlo hasta que promovieron un habeas corpus y ya lo atrajo la Corte Penal, bueno, especializada en materia penal y de carácter constitucional argentino, y ellos ponen prácticamente la creación de decir, bueno, si bien es cierto que los animales no son seres que puedan ejercer por sí mismos derechos y obviamente obligaciones, ello no implica que el animal, por el hecho de ser vivo y de ser una persona que siente, que sufre y que en la medida de lo posible tenemos nosotros que procurar de una empatía, como lo decía Gustavo y también David Izquierdo, reconocer ese sufrimiento en el otro, en este caso el ser vivo, entonces yo me veo obligado a que esos seres vivos no sufran, de tal manera que reconozco que existe un derecho en ese animal y como reconozco que existe ese derecho en ese animal, lo saco de esa zona, de ese zoológico en donde estaba viviendo sufrimiento. ¿Cómo se detectó el sufrimiento? Porque hicieron estudios y mostraba hormonas que produce el cerebro de forma química cuando hay depresión, hay estrés.
estrés, empezaron a ver que cambiaba su conducta, que buscaba, no comía, no bebía, es decir, el animal estaba provocándose la muerte. Y esto pasó en ambos casos, incluso en la de la chimpancé fue incluso más difícil porque tenía otras dos chimpancés, otras dos compañeras, y la chimpancé vio morir a sus compañeras en la misma jaula. Entonces eso causó un trauma también y eso se estudió. Reconozcamos que ya hoy por hoy la ciencia ha avanzado mucho y reconoce que efectivamente los animales ya tienen cierta capacidad de raciocinio, que es mentira que siga que no tienen ese razonamiento y demás. Es decir, ya hay muy avanzado por la etología y la capacidad de sufrimiento. Entonces los liberan, se crea esta figura y esta figura se empezó a adoptar. Entonces, ya para ir cerrando mi participación primaria para que podamos empezar a pasarnos el balón y participar, pues quiero terminar diciéndoles, a ver, si vamos a entrar en un debate de primero saber qué es una persona, pues una persona, si nosotros lo sabemos, prácticamente es aquel sujeto que tiene derechos y obligaciones, o que es capaz de tener derechos y obligaciones. Pero como lo diría Hans Kelsen, el gran padre positivista y que todos los abogados lo hemos estudiado y lo hemos usado, él planteó incluso y reconoció que el ser persona no es una capacidad que nazca del ser humano. Es decir, nosotros nacemos seres humanos, pero la personalidad, el ser personas, proviene de un instrumento jurídico que a nosotros nos da esos derechos y esas obligaciones. Entonces, ello no implica que si se reconoce que un instrumento jurídico producto del hombre o del ser humano reconoce a esos derechos y obligaciones y por ende lo vuelve persona, de ahí que recuerden que persona sea la máscara del antiguo teatro griego y que de ahí nace el tema de persona, pues que no pueda crearse igual un instrumento para reconocer ese carácter a otro ser vivo. Y el otro punto con el cual también cierro para el debate o para la plática es, bueno, aquí tenemos dos visiones y lo decía también el maestro David. Para hablar del derecho animal, hay dos puntos de vista, el antropocentrista y el de la otredad. ¿Cuál es el del antropocentrismo? Lo que decía el maestro David Izquierdo. A ver, yo como Estado estudio todas las consecuencias que conlleva el maltrato animal, pero que todo parte del ser humano. Es decir, si yo veo que una persona maltrata a un animal, entonces tengo que protegerlo y evitar que lo maltrate para crear futuros delincuentes, por ejemplo, ¿no? Pero todo parte de el propio ser humano. Es decir, no otorgo protección al animal por el hecho de ser animal o ser un ser vivo, sino otorgo protección al animal para evitar yo, Estado, que se cometan ciertos problemas de carácter social y que obviamente están reglados en nuestras normas. Y la visión de la otredad, como sería de una cuestión derridiana, es, bueno, reconozco entonces al otro, al animal, y por el hecho de ser animal, reconozco que tiene ciertos derechos y esos límites me prohíben a mí como ser humano transgredirlos y obviamente transgredir esos derechos. Y si bien ellos no pueden cumplir obligaciones, esas obligaciones se vuelven extensivas al ser humano, pero no por el hecho de que yo, ser humano, tengo el deber de proteger al animal. Más bien, yo tengo el deber de respetar al animal porque tiene derechos que yo no puedo transgredir, ¿sí? Con esto cerraría mi punto y cedo el uso de la voz a mis maestros para que continuemos con la charla. Gracias. Sí, bueno, yo creo que es muy importante lo que se ha mencionado, porque tenemos, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí, ok. Es muy importante lo que se ha mencionado porque precisamente ha sido la capacidad de la empatía o ese, por el otro lado, ese egoísmo enorme que ha tenido nuestra especie a lo largo de la historia, lo que hace la diferencia, lo que genera el antes y el después. Por mucho tiempo, el antropocentrismo se demostró de una manera, digamos, muy primitiva, demasiado grotesca incluso, porque, como bien decía Charles Darwin, el círculo moral de los más primitivos es muy estrecho. Solamente se enfoca en el yo, en mi familia o en mi tribu, a lo mucho. Después, de alguna manera, hay variaciones como los
que tienen el mismo tono de piel que yo, o los que piensan igual que yo, o los de mi propio género. Es decir, siempre tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro, mientras más primitivos somos, en la medida en que más se nos asemeja o lo tenemos cerca. Esto ha sido difícil para toda la humanidad de superar, y también lo ha sido, o especialmente lo ha sido, para el mundo jurídico. En el mundo jurídico a veces ha sido un pensamiento demasiado cerrado, demasiado cuadrado, en el que se tiene que dar determinados elementos para que se considere a un animal más allá que una cosa. Tan es así que todavía pues, nosotros nos encontramos en ese nivel en nuestra legislación. Todavía tenemos leyes estatales que hablan de los animales en cuanto a su protección en la medida en que sean útiles al ser humano. Todavía se habla de especies nocivas, de mencionar que, por ejemplo, un ratón se le pueda torturar porque es un animal nocivo y por tanto pues no merece la protección jurídica. Esto es un grave problema que todavía se tiene que superar. Muchas legislaciones pues dependen de que los diputados locales tengan en su mayoría una capacidad empática. Entonces, como lo han mencionado tanto David como Juan, es esta capacidad de vernos dentro de la piel del otro, dentro de ese cuerpo lleno de pelos o de escamas o de plumas, podernos sentir ahí adentro y entender por qué es que tienen esta conciencia o esta capacidad de acercarse a lo placentero y alejarse de lo que les puede hacer daño. Es ahí donde nosotros nos estamos empezando a colocar como humanidad, pero todavía nos falta esto que también nos duele mucho como sociedad, que es la impunidad. Ya, obviamente, la tutela jurídica para los humanos pues tiene miles de años, sin embargo, pues no hemos encontrado todavía esa justicia. Con mayor razón, con los animales no humanos, a los que apenas estamos en pañales tratando de buscar esa tutela. Busquemos pues la ayuda en los hechos. Ese sería mi segundo comentario. Muy bien. Yo ahí, se me hace extraordinario el manejo que le están dando. No lo tenía yo en el radar, la verdad es que me gustó mucho eso de, efectivamente, como criminólogos estamos pensando en cómo evitar que se cometa el crimen y cuáles son las detonantes. Y por eso estamos buscando generarles protección a los animales no humanos, que ese término también se me hace fantástico, por todo lo que implica y todo lo que genera. Pero, por ejemplo, un término, y voy a dejar esta palabra también, sadismo. Sadismo, el Marqués de Sade, el placer que recibe alguien en la tortura o al ver sufrir a un ser vivo. ¿Ok? Lo entendemos perfectamente, entra dentro del concepto humano bien entendido, racionalizado y lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, cuando alguien tortura a un animal, está viendo el sufrimiento del animal, entonces el animal está sufriendo, o sea, tan es así que la gente o las necesidades psicológicas que tienen estos victimarios se van exclusivamente a sentir ese placer al ver torturado a un animal. Y acuérdense, lo ven como objeto. Lo mismo puede ser después otro ser humano. Pero aquí el punto es cómo, por ejemplo, empezamos a regular estas políticas, cómo empezamos a generar esa conciencia. Creo que partimos otra vez y vuelvo a la misma palabra, empatía. Empatía es lo único que nos va a hacer poder entender y poder entender que no es, me gustó mucho eso, no vamos a proteger los animales para protegernos nosotros como sociedad, sino los vamos a proteger por el grado de civilidad que ya estamos llegando como sociedad. Ese sería mi comentario. Yo lo que aportaría también ahorita con lo que comentan mis compañeros, a ver, parte de organizar esta pequeña charla, un poco de empezar a analizar el tema de los derechos de los animales, es porque se necesita
del esfuerzo y comprensión de muchísimas áreas. Es decir, el derecho es un producto cultural, sin duda, pero de igual manera nosotros cuando analizamos temas, y con esto también quiero responder parte de lo que preguntaba el maestro David, cómo poder implementar muchas veces estos cambios, crear las reformas necesarias para que se logre los puntos que nos convergen de reconocimiento, de protección. Vamos a hablar sobre todo del tema de protección animal, por lo mientras. Pues necesitamos ser un estudio integral, ¿no? Parte de todo de que se haga el foro presencial que nos decía el maestro Raúl al inicio es precisamente escuchar las vertientes de varias ramas del conocimiento que tienen y convergen con los animales, ¿no? Es decir, desde la etología, los veterinarios, desde la sociología, la psicología, la criminología también, para que nos dé punta de lanza hacia dónde tenemos que conducirlo. Y yo creo, y Gustavo no me dejará mentir, cuando él ha analizado en otros foros incluso el tema de las leyes protectoras de animales que son de carácter administrativo, fuera ya de que se tipifiquen como delitos en los códigos penales, siempre se ve como que queda un vacío en la norma, es decir, no se materializa la protección como debería ser. ¿Por qué? Porque confluyen muchos fenómenos, desde la falta de comprensión a la hora en que se está estableciendo la ley, es decir, de conocer los alcances efectivamente del sujeto de estudio que tendría que ser el animal, en todas estas áreas que ya les comenté, y obviamente la operatividad, la capacitación, las autoridades, el presupuesto, etcétera. O sea, se convergen muchos temas en este punto. Ahora, parte también de hablar de esto es que entendamos todos nosotros, que podamos comprender por qué es que hasta ahorita se ha vuelto pues un parteaguas. O sea, no estamos hablando de derecho animal porque sea moda. No se habla de protección animal porque suene bonito y porque sea una medallita que nos queramos colgar o que se busque hablar temas novedosos, no. Incluso México, y lo hemos hablado muchas veces, ha sido lento y ha sido de los últimos países en adentrarse a este tema, cuando desde Alemania incluso, desde el 2002 en su constitución alemana ya reconoce una protección, y así lo dice, protección fundamental para los seres vivos, reconoció obviamente a los animales. Como otros países, Estados Unidos, con Gary Franchón, y como les digo, en Latinoamérica, los casos ahorita más actuales han sido Argentina y Chile. Argentina, sobre todo tenemos a la maestra Silvina Pezzetta, y en Chile a la maestra María José Chile Villadangos, ¿no? Que son las que han hecho también reformas para que esto se dé. Y otra cosa muy importante, en Argentina esta figura que les decía ya se reconoce, se están adecuando las leyes para reconocerlas por mandato de la propia Corte, ¿sí? De donde se da la indicación de que se tiene que regular esa figura. Entonces, prácticamente este tema nace desde mucho antes, desde las culturas más antiguas, el respeto que existía a los animales y demás, pero bueno, empezamos a hablar de esto cuando sale un filósofo llamado Peter Singer, que ustedes saben con su libro de la liberación animal, que plantea la moral y la ética animal como pioneras de que algo está comportándose mal y que hay que retomar la empatía. ¿Por qué retomar la empatía? Porque, como decía David Izquierdo, la empatía dentro de la ética y la moral fue lo que ocasionó que los seres humanos empezaran a reconocer en otros derechos que no se les consideraba hasta dentro de nuestros congéneres, empezando desde los esclavos, posteriormente cuando los afroamericanos, con las mujeres y con los indígenas, que son de los 4 sectores que han pasado igual por lo que dice Peter Singer, una liberación, es decir, un reconocimiento de una injusticia, de una inequidad, de un no reconocimiento de estos derechos, y entonces hay una lucha por ellos. Y lo que dice él es, bueno, los animales en ese caso no pueden luchar por sí mismos, pero ello no implica que nosotros no tengamos que sentar el debate para buscar cómo sí protegerlos por ese reconocimiento de ser animales. Y es a partir de ahí que se da toda esta investigación y todo este tema, ¿no? Entonces, como les digo, estamos en pañales, pero ya están habiendo muchos puntos. Pero bueno, ahorita yo quisiera cerrar ahorita mi punto para darle juego a mis demás colegas. Adelante, Gustavo. Sí, gracias, Juan. Quisiera aprovechar precisamente la presencia
de un brillante jurista como lo eres tú, Juan, y de nuestro amigo, un excelente criminólogo, siempre preparándose, siempre actualizándose, como es David. Preguntarles cuál sería su opinión de lo que me he encontrado tanto en las leyes, tan repetitivamente en las leyes estatales, que son las excepciones de tutela. No solamente se deja sin tutela a los animales a los que consideran muy erróneamente plagas o animales nocivos. También hay muchas tutelas que tienen que ver con los grupos de poder. Entonces, ¿dónde queda aquí esta supuesta empatía que están encontrando los legisladores o este supuesto reconocimiento de los animales no humanos como seres sintientes o como sujetos de derecho, que ya hay leyes que así los reconocen en México? ¿Dónde queda todo esto con las excepciones? Yo busco en las exposiciones de motivos de las diferentes leyes y no hay justificación alguna. Tenemos legisladores de muy baja calidad como para dejar claro por qué en un estado protegen a los toros en las corridas, pero no a los gallos en las peleas. ¿Por qué en otros sí protegen a los gallos, pero la cacería y las carreras siguen? ¿Por qué en la gran mayoría de los estados, pues todos los perritos pueden ser protegidos de ser maltratados, pero no así todos los animales en los espectáculos crueles? ¿Dónde queda la justificación? Porque definitivamente en las exposiciones de motivos no está, no la vamos a encontrar. ¿Qué es lo que está pasando entonces con nuestros legisladores? ¿Están respondiendo de verdad al bien común como debiera de ser su responsabilidad? Como debiera de ser en cuanto a la nueva moral social, o están respondiendo descaradamente a intereses de grupo que en ese momento es el que puede tener la fuerza suficiente para que una ley sea modificada en uno o en otro sentido? Yo sigo viendo con mucha pena que, por ejemplo, cuando trabajamos fuertísimo en la lucha para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, me encontraba con que fácilmente nos firmaban los legisladores mexicanos para apoyar a la exitosa campaña que se hizo en Cataluña. Y allá funcionó muy bien. Y los mismos legisladores que aquí apoyaron la terminación de las corridas de toros en Cataluña, después acá estaban votando en contra. Es impresionante esto. Creo que tenemos que pensar mucho, mucho, mucho nuestro voto, pensar a quiénes estamos llevando a las cámaras, a las asambleas legislativas. ¿Qué clase de personas hay? ¿Por qué si un juez forzosamente tiene que ser un jurista y además con unas cartas importantes, quien hace la ley no lo es? Y muchas veces sus asesores pues dejan muchísimo que desear. ¿Cómo ven este tema de las excepciones para protección, tratándose especialmente de espectáculos en México? Y pues la congruencia que debería de haber con esta nueva tendencia a proteger o a reconocer a los animales en sus derechos. Yo aportaría lo siguiente, vuelvo al tema. Cuando tenemos actos sádicos y tenemos actos donde se sufre, donde se genera, donde hay sangre, ya entramos a inicios de conductas criminogénicas. Por ejemplo, dentro del piquerismo, que es una actividad que se puede hacer pre o post-mortem, que hace algún victimario, le genera placer ver la sangre. Y por eso hace el piquerismo a sus víctimas, que es, por ejemplo, con objeto punzocortante, hacer pequeñas penetraciones en la piel. Penetran 2 a 3 centímetros. No sé si eso les suene conocido en los toros. Es un acto de piquerismo. Y si lo trasladamos, ese tipo de conductas que a lo mejor ahorita vemos como rituales, estamos realmente entrando en conductas que reproducen criminales seriales. ¿Cuál es la doble moral ahí? Efectivamente, protejo perros y gatos porque son los animales caseros por naturaleza, pero permito que a los gallos los desangren en una pelea donde no hay la mínima empatía hacia ellos y los van a hacer morirse hasta que acaben con los intestinos de fuera. Entonces, es un espectáculo de sangre, es un espectáculo de placer de ver esa sangre. Entonces,
estamos teniendo todos los elementos que el diccionario que ustedes me pongan, habla de sadismo, ahí está. Nomás habría que preguntar quiénes de ese alrededor a lo mejor tienen algún efecto corporal, que a lo mejor tengan hasta una, lo voy a decir fríamente como es, hasta a lo mejor hasta alguna erección por ahí, y lo digo fríamente como estudioso del tema. Pero aquí es donde vienen esos factores. Si no pensamos y no generamos esa conciencia con productos culturales, bueno, más bien no culturales, sino productos científicos como este foro que se está planteando, donde se puede sacar un documento rector que se vaya al Congreso, eso puede ayudar mucho. Sobre todo, a veces hay que crearles la conciencia, porque también no somos dueños de quién llega al Congreso, es muy difícil, pero sí podemos a lo mejor llegar con ellos ya con algo hecho, con documentos, con algo que pueda despertar esa empatía. Claro, hay de todo, ¿no? Digo, la verdad es que hay 500 diputados, bueno, pues habrá alguna voz que escuche y sea empático a esto. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Ahí yo también sumando a lo que decía el maestro David Izquierdo, yo creo que nos sumo, digo, no podríamos hacer generalizaciones porque sí ha habido ejemplos de legisladores que han tomado el papel, pero ¿cuál es el problema? Y ahí voy a citar a la pedagoga que conocen ambos, sobre todo Gustavo, la pedagoga Guadalupe Martínez de Jesús, quien ha referido también, hablando del tema animal, que dice, bueno, es que el problema al que nos enfrentamos y más cuando vamos a legislar es que tenemos que comprender qué ocurre, ¿no? Y la primera es cultural, ¿no? Es decir, hay un tema cultural en el sentido de la educación y de cómo se enseña a las nuevas generaciones a entender la relación que existe con su entorno, con su ambiente. Y me voy al ejemplo. Cuando existía la esclavitud, los niños nacían, crecían, que la esclavitud era normal. Incluso era algo que tenía que ser. Cuando existió el racismo, por ejemplo, la discriminación, o ver como seres inferiores, o como incluso verlos como animales también, por ejemplo, afroamericanos, a los indígenas, incluso el caso de las mujeres también, que hubo muchos comentarios en torno a eso, muchos empezaron a crecer con esa educación de que todo era normal. Por eso dice ella, es que es un problema de educación y de cultura. Entonces, ¿qué se necesitaría? Ir cambiando esa concepción desde la educación primaria, ¿no? O de la educación básica principal. Es decir, de ver al animal de otra manera, no como se ha estado viendo como un producto cultural, como un entretenimiento, como una manera de sacar mi estrés, etcétera, etcétera. Me refiero a peleas de gallos, corridas de toros, en ese momento cuando eran los circos con animales y después supimos todo lo que ocurrió, que estuvo mal, ¿no? Ese es el primero. El segundo, que se cumplan las leyes. Es decir, tenemos buenas legislaciones que, ojo, pueden mejorarse y son muy perfectibles. Pero el problema en la aplicación de la misma ley es el problema y buscar reformar por reformar en todo momento. Entonces, reformamos una ley protectora de animales donde no agregamos materia sustanciosa y ponemos una medallita de, miren, estoy trabajando por la materia de protección animal, ¿no? Pero verdaderamente no estoy haciendo un cambio. Y la tercera, desde mi opinión, que se necesitaría para que hubiera mejores políticas y sobre todo también planteamientos de reformas de ley más estructurados, sería la participación del gremio jurídico, es decir, de los abogados, abogadas, pero también de los criterios de los tribunales, ¿no? Cosa muy interesante que hoy por hoy hemos tenido, que a partir de 2017 tenemos dos criterios importantes ya por la 12ª sala en materia administrativa, del colegiado en materia administrativa, que emitió, como ya lo hemos platicado, 2 tesis en las cuales los 3 magistrados resuelven en un caso de matar o no a un caballo, si no recuerdo mal, era un caballo que tuvo una infección. De esa infección se supone que por las leyes de sanidad animal y demás tenía que sacrificarse. Y pues obviamente se interpusieron todos el procedimiento ordinario, el recurso ordinario, y posteriormente se llegó al amparo. Y se decía, es que ¿por qué vas a matar al animal a diestra y siniestra si puede existir cura para la infección que tiene y no pone en riesgo la vida de la sociedad? Entonces,
Estos criterios fueron interesantes porque ambos salen en el sentido de decir, a ver, tenemos algo que se llama derecho de la propiedad, que es un derecho humano de las personas, de los seres humanos, pero ello no implica que la Constitución no reconozca que se pueda hacer extensivo el reconocimiento de otros derechos importantes hacia otros seres, ¿no? Y de ahí que dentro de la exposición o que se hace dentro de la ejecutoria de la tesis, es decir, bueno, no puedo yo, bajo ese argumento, nada más decir que porque es mi propiedad o porque así lo dice la ley que lo tengo que hacer, sacrificar al animal si no tengo criterios objetivos para hacerlo, porque así como existe el derecho a la vida que tenemos los seres humanos, se vuelve extensivo hacia los animales, ¿no? Entonces, son dos primeros criterios que fueron muy rebeldes en ese sentido y que han causado paradigmas y que han causado ahorita estudios para los nuevos juzgados de distrito, también colegiados en materia administrativa, para que se animen cada vez más a entrarle al análisis de este tipo de temas, ¿no? Incluso si ustedes quieren buscar las tesis, la primera está bajo el registro número 2015-661 y la segunda es la 2015-662, me parece, si no estoy mal, pero ahí las pueden encontrar y si no, también las pueden consultar en el libro que les comentaba al inicio de la protección jurídica de los animales no humanos e incluso también vienen, si no mal recuerdo, en el libro del licenciado Gustavo Larios, porque hay que decir y hay que ser prestos que ya México siempre adoptaba mucha doctrina del extranjero en materia de temas de derecho animal y casi no había producto nacional en el tema y Gustavo ya hizo la tarea junto con el Centro Carbonell de dar el primer libro analizando jurídicamente el tema de derecho animal y ahí Gustavo también explica mucho estos criterios, ¿no? Entonces yo creo que cerraría mi participación contestándote, Gustavo, con estos tres puntos, para crear mejores reformas, legislaciones y que también los legisladores le entren con mucho sustento es empezar a entender los temas de cultura, cambiar los modelos educativos que hoy por hoy se tienen para causar un cambio de conciencia, el tema de la preparación y cumplimiento y respeto a las leyes que ya existen, que se vea porque funcionen y se apliquen. Y tercero, empezar a escuchar también el gremio jurídico, a los abogados y que también se adapten y se estudien los criterios que van emitiendo los tribunales. Creo que esos serían mis tres puntos. Estas súper importantes reflexiones que haces, Juan, y que hace mi querido David también, me llevan a pensar la importancia en la educación. Normalmente cuando nosotros pensamos en leyes, inmediatamente vamos hacia la parte punitiva, hacia el castigo de aquel que viola la ley, de aquel que maltrata. Pero entonces la parte de educación es fundamental en esto. Y es importante porque me hace reflexionar sobre que las leyes estatales de protección a los animales no solamente tienen capítulos de participación ciudadana, sino también de difusión, de educación en este tema. Y muchas veces los activistas lo descuidamos un poco y además se entiende porque obviamente las personas se encuentran muchas veces frustradas y desesperadas ante el maltrato y que no se detiene. Hay un vecino que tiene un perro en la azotea, encadenado, lo golpea cada vez que llega y las autoridades no hacen caso. Entonces, obviamente, pues los activistas se han centrado mucho en esta parte directa del rescate del animal y de la sanción al responsable. Pero hay algo esencial a mediano y largo plazo, que es la parte de la educación. Y ya que se prevé esto en las propias leyes, yo invitaría a los activistas y especialmente a los juristas empáticos de México a que se asomen a su ley local de protección a los animales y vean las atribuciones que tienen las distintas autoridades, que normalmente son los propios ayuntamientos y alguna autoridad en específico a nivel estatal. Y todos ellos tienen obligación de trabajar y muchas veces de incidir en los programas educativos de todos los niveles, desde primaria hasta profesional, en este tema. Si ahí se pueden firmar convenios entre las organizaciones civiles y las autoridades para hacer de alguna manera, educar a la población en este tema, hay que aprovecharlo. Esto ya está en las leyes y esta parte muchas veces es olvidada. Yo sugeriría que todos aquellos interesados en el tema se acerquen a organizaciones internacionales
se acerquen a la academia para que junto con, desde luego, el valiosísimo aporte de los criminólogos, que muchos nos tienen que decir por qué vamos a educar a los niños en este tema y el bien que se le hace a la sociedad en general en materia de seguridad, participen en estas campañas de educación. Puede ser desde mensajes en medios, hay leyes que así lo prevén, una obligación de las autoridades en utilizar a los espacios que se tienen en los diferentes medios de comunicación para difundir un trato y una cultura de respeto hacia los animales, y hacerlo tanto a ese nivel como desde luego el importantísimo que es de incidir en los programas de estudios desde las primarias para que los niños vayan teniendo una concepción muy diferente de los animales. Eh, Difícilmente podríamos entrar en el tema de ir volviendo a los niños vegetarianos. Aquí habría muchos problemas con los padres de familia, como los nutriólogos, y se podrían generar problemas, pero sí hacer ver que, por ejemplo, el huevo no sale, los huevos no salen de un refrigerador ni las chuletas, ¿no? Tienen un origen, por lo menos que se vaya sabiendo lo que hay atrás de la comida y que cada quien vaya tomando su propia decisión. Yo recuerdo cuando yo era muy pequeñito, pues realmente desde chico me preguntaba yo muchas cosas. Cuando veía en las carnicerías colgar los cuerpos enormes, ya sin la piel de los animales y la sangre por todos lados, no es algo muy agradable, y obviamente todos estos elementos van contribuyendo en esa frialdad social que hoy también nos está lacerando en cuanto a nuestra propia especie. Ya lo sabemos todos, lo hemos dicho en muchos foros distintos, pero no está de más recordarlo aquí. Mucho del aporte importantísimo de los criminólogos al tema de los derechos de los animales ha tenido que ver con esa estrecha vinculación que se ha acreditado entre los delitos de sangre y el abuso hacia los animales en edades tempranas. Esto de los niños toreros, por ejemplo, recuerdo al niño Michel Lagravère, que siendo muy pequeñito lo estaban haciendo torear y lo querían hacer una estrella de esta salvajada. Y alguna vez un periodista le dijo que si le gustaba torear, y el niño dijo, pues los becerritos son muy bonitos y yo los quiero mucho, pero pues los tengo que matar. Imagínense lo que tendría que ver esto en el escenario de corrupción de menores y de todas las declaraciones internacionales y legislación que existe en nuestro propio país sobre los derechos de los niños, el derecho a ser educados para la paz y no para una violencia ni ficticia ni mucho menos real. Entonces, retomando sus palabras, yo creo que es fundamental esta parte en la que ya se puede trabajar sobre lo que ya está publicado en nuestras leyes de protección animal, que tiene que ver con educación. Sería mi invitación en este foro, trabajar también esa parte, independientemente de todas las políticas que nos lleven a una eficaz ayuda hacia los animales. Muy bien. Bien. Yo solamente agregaría, se me hace muy bueno lo que mencionaba aquí mi amigo Gustavo, mi amigo Negrete. Hay tres autores, Ressler, Bugles y Douglas, hacen un libro que es fantástico, que se llama, es un análisis de los depredadores sexuales, y estudian 36 casos a nivel en Estados Unidos. Ellos eran 2 agentes del FBI y una psicóloga forense. Entonces, hacen un análisis desde la infancia de estos menores que se convirtieron en verdaderos depredadores con varias muertes, actividad post-mortem a los cuerpos, mutilofilia, descuartizaban, utilizaban las piezas, un sinfín de actividades, ¿no? Pero lo que se encuentra ahí y en los estudios que arrojan ellos es un 47% de todos estos menores habían tenido actos de sadismo con animales. Vuelvo al tema. Si tomamos, por ejemplo, como iniciativa, porque sí me gusta mucho el darle el concepto al animal como persona, es como lo mencionas, animal no humano, pero llevarlo a ese concepto donde lo podamos transportar ahí. Pero creo que va a ser más funcional ahorita, a lo mejor como iniciativa de inicio, el hacer la protección al humano para evitar los crímenes en base a una política de Estado basada en disminuir los factores criminogénicos en las casas mexicanas,
Dentro de ellos es la violencia hacia los animales, donde encontramos sadismo, donde encontramos nula empatía. Empezar a blindar esas partes creo que va a ser más entendible ahorita para la legislación mexicana, y creo que podemos avanzar más. Más adelante, más evolucionados, dar el otro paso que se me veía fantástico. Yo creo que podemos hacer una aportación desde la criminogénica, de la detonación del delito, plasmarlo y generar la política de Estado, que vendría siendo una ley, que dentro de esa ley tiene que venir algo que es clave: la profesionalización de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que se van a encargar de ese tema. Como lo dice Gustavo, no puedes tener ahí a un cazador. Tiene que ser alguien que entienda perfectamente la dinámica y crecer un poquito en la investigación de esos delitos. Por ejemplo, la criminalística enfocada al tema del maltrato animal. Necesitamos un médico forense especializado que te pueda determinar el tipo de abuso que recibió ese animal. ¿Por qué? Porque todo, como ustedes, como buenos juristas, el juicio se va a basar en periciales. Y esas periciales tienen que estar bien certificadas y bien recopiladas por los funcionarios que están especializados en todas estas, con las debidas periciales, certificaciones, pero sobre todo la empatía necesaria para estar en ese tema. Porque no cualquiera te entiende el derecho de un perro, por ejemplo. O sea, no cualquiera, y menos desde la Procuración de Justicia, que a veces se tiende a ser muy fríos, cuando tenemos que ser todo lo contrario, con sus debidas sospechas y análisis que tú puedes generar. Eso sería mi comentario. Perfecto, pues bueno, ya para también cerrar por parte de su servidor, pues nada más aclarar lo siguiente. A ver, lo que dice Gustavo y David me parece que tiene razón, pero ahí, por ejemplo, me gustaría sumar algo a lo que menciona el maestro David. Pero si bien es cierto, todavía no podemos evolucionar, no hemos evolucionado a la figura del sujeto de derecho no humano, o, como ya lo están adoptando, la persona no humana. O sea, para el foro nada más hay que aclarar este punto. Estas divisiones surgen porque dentro de la biología se ha establecido que los seres humanos y los animales pertenecemos al mismo reino, se llama reino animal. Entonces, de esa clasificación que se puede hacer, existen los animales que son humanos y por ende los animales no humanos que están fuera, vuelvo a lo mismo, de una visión antropocéntrica del humano, del ser humano, ¿no? Pero bueno, entonces, a lo que voy con esto es que sí ha habido varios temas relevantes para crear esa figura. Incluso, como ustedes sabrán, a partir de 2016 ya se tenía la reforma para la creación de la Constitución de la Ciudad de México. Y en el proyecto de la Constitución, en el capítulo que hoy por hoy era, me parece, de los derechos de los seres sintientes, establecía literalmente que el capítulo derechos de los animales, y establecía en su articulado la parte del reconocimiento del sujeto, que los animales son sujetos de derecho. Obviamente volvió el debate y quitaron ese concepto y lo volvieron a poner como seres sintientes, ¿no? Y cabe aclarar que ya el tema de los seres sintientes no nada más es de la Ciudad de México, es decir, ya está reconocido en el Estado de México, en Oaxaca, en Durango. También ya se han visto cambios, y esta información es de 2021, en Colima, Nuevo León, Coahuila, en leyes secundarias, ¿no? Pero a nivel, en constituciones locales, los 4 que les dije, Durango, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México, esta figura. Entonces, ya para terminar, ¿qué considero yo que necesitamos ahorita hacer? Primeramente, debatir. Es decir, creo que los apasionamientos no nos van a llevar ni a conducir a puntos certeros ahorita, sino lo que se trata es precisamente decir por qué sí, por qué no, pero no cerrarse al debate. Yo siempre he dicho que al final, y más hablando de derecho, es las tesis y las antitesis son las que van a crear las nuevas figuras y el nuevo conocimiento, y el derecho ha sido así. Por eso el derecho es dinámico, porque lo que hace 50 o 100 años ya resultó para nosotros que no era vigente, lo discutimos, lo debatimos y se cambió. Hace más, antes del 2011 no hablábamos de los derechos humanos,
con la reforma en junio de 2011, empezamos a hablar de derechos humanos. Y curioso, ¿no? Porque los derechos humanos decimos, los derechos humanos son inherentes al ser humano, ¿no? Entonces no me los tienen que reconocer. El Estado es el que está obligado a reconocerlos y a respetarlos, porque yo ya los tengo, ¿no? Y se establecen los ordenamientos, ¿no? Entonces prácticamente se hace esa apología de que también con los animales, de bueno, así como están los derechos humanos para los seres humanos, hay ciertos derechos que son derechos de los animales no humanos, ¿no? Entonces creo que hay que plantearlos y ya también se reconoció en el debate que existen derechos humanos que se les reconocen a las personas jurídicas que son ficciones del derecho, es decir, estas se crean y se reconocen por la ley, pero no nacen como un ser vivo a la luz, pues bueno, entonces si eso nació de un debate internacional que se les tenía que reconocer esos derechos que se hacen extensivos por las personas, pues también valdría la pena sentarse y decir por qué sí, por qué no a los animales, reconocerles esos derechos, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gustavo, David y Juan. La verdad es que creo que ha sido un diálogo muy, muy enriquecedor y lástima del tiempo, porque con esto podríamos llevarnos toda la noche y todo el día, si es necesario. Hay una pregunta interesante que nos hacen en Facebook sobre qué se puede hacer legalmente en contra de acciones de veterinarios o de estilistas que pues lastiman o vulneran al animal. ¿Qué podríamos hacer ante esta situación? Pues desde luego se puede denunciar tanto con la ley protectora de los animales del estado que se trate, pero depende del daño causado. Ya si esto ya son lesiones o incluso la muerte del animal, pues ya no solamente correspondería a la alcaldía o a la autoridad estatal que tenga atribuciones para aplicar la ley protectora, sino al Ministerio Público. Ya son 28 los estados que consideran delito el abuso de los animales, y entonces habría que conocer en el caso cuál es el alcance del daño ocasionado al animal y además si hubo lesiones o no. Hay estados que ya contemplan también la pérdida de la suspensión de derechos o incluso eh, parcial o definitiva para ejercer la profesión. Hay estados que tienen sanciones especiales, se incrementa la sanción cuando se trata de un veterinario que está cometiendo una conducta que daña a los animales. Muy bien. Yo solo agregaría un detalle, pero eso lo dejaría como tarea para el foro nuevo que viene, crear un protocolo de abuso animal para que lo sigan los veterinarios que van a hacer la pericial para poder tener un caso. Pero yo creo que sí tenemos que aspirar a eso, a tener ya un protocolo de abuso, así como tenemos el protocolo feminicida, cuando hay un caso de feminicidio y se siguen ciertos pasos, tenemos que tener uno para los animales. Hay también una serie de comentarios en Facebook relacionados a que en México tenemos buenas leyes, inclusive alguna persona dice que son ejemplos para el mundo, son ejemplos internacionales, tenemos buenos reglamentos, tenemos médicos forenses, sin embargo, esto no se ve plasmado en la realidad, en la protección real y eficaz de los animales. ¿Qué faltaría para traducir estas leyes, esta parte normativa que de alguna forma ya la tenemos, en una real protección a los animales? Bueno, realmente las leyes no son tan buenas en México, no es totalmente cierto esto. Tenemos leyes estatales que son muy, muy malas. Algunas hasta se les olvida la autoridad que tiene que aplicar la sanción o tienen multas muy bajas. Las previsiones son bastante contradictorias, hay conflictos de normas, conflictos de competencias. No son tan buenas, pero yo creo que el problema sí, en efecto, va más allá de la baja calidad de las leyes, y es el hecho de que no forman parte de una política integral. Las leyes no forman parte de una política pública, simplemente fueron generadas en un momento determinado por la presión de una sociedad
y los legisladores respondieron a esa presión en la medida que no atacara intereses de los grupos de poder en ese momento y en esa entidad. Entonces, lo que falta es que las leyes vayan en concordancia con toda una política que las convierta en aplicables, y por el otro lado, que la sociedad conozca muy bien su legislación, se asesore de abogados, y con estos abogados aprovechen los diferentes instrumentos que da la ley para poder participar en la creación de las políticas y en la eficaz aplicación de las mismas. Muchas gracias, maestro Gustavo. Y finalmente nos preguntan también, ¿qué pasa con los trabajadores explotadores de animales? Y ponen el ejemplo de los caballos recolectores de basura. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, esto ya ha sido muy tratado, muy trabajado en Medellín, Colombia también. Nosotros trajimos esta información acá a México, fueron tomados por grupos defensores y, por ejemplo, en Ciudad de Nezahualcóyotl, el Estado de México, ya fueron intercambiados estos instrumentos de trabajo del carretón, utilizando a los animales como tracción, y fueron cambiados por motocarros, como sucedió en la ciudad de Medellín. El problema es que todavía en muchas partes de la zona metropolitana de la Ciudad de México y en otras partes más, la explotación se mantiene porque no hay una legislación ya que prohíba esto, ¿no? Y yo creo que debería de haber una política ya nacional. Seguimos dependiendo de lo que ocurre en cada estado, y además cambia. En lugares donde ya se habían prohibido las corridas de toros, de pronto regresan los espectáculos. Entonces, no estamos teniendo a la mejor gente, a la más capacitada, ni estamos respondiendo a políticas a largo plazo. Simplemente son leyes que responden a las presiones de determinado momento y de cierto grupo. Entonces, lo que se puede hacer ahí, pues, es presionar a los legisladores, depende de qué lugar se esté dando esto. A lo mejor hay que investigar bien la ley, quizá ya haya prohibición de la atracción animal. Son pocos los estados que la tienen. Por ejemplo, ya las calesas, ya en Guerrero, que era una tortura enorme para los animales, ya no son permitidas, en Quintana Roo también. En Quintana Roo, pues, es una ley muy interesante, donde ya no hay peleas de gallos, ni corridas de toros, ni calesas. Entonces, cada uno va teniendo su nivel de evolución, pero creo que es tiempo de ya no dejar esto a las autoridades en turno. Creo que tiene que haber una política a largo plazo en México en este tema, que tiene tanto que ver con nuestra calidad ética como sociedad. Maestro David, ¿quiere comentar algo? No, está bien. Cedo el tiempo a mis colegas porque ya estamos en cierre. Estimado Juan, ¿te gustaría cerrar? No, pues bueno, realmente yo ya no sumé mucho a lo que dijo Gustavo, porque al final pues comparto las vías jurisdiccionales a tomar. Mire, incluso en Argentina también Silvina Pezzetta, abogada de ella, ha señalado en un caso que llevó, no recuerdo el nombre, pero todavía no se resuelve, pero está próximo a resolverse. Sí, el tema era de que, no sé si ustedes saben, pero hay perros que trabajan en los juzgados, en ciertos juzgados o tribunales, para el acompañamiento de los niños, el tratamiento de los niños y demás que han sufrido maltratos, etcétera. Y les reconocen vacaciones, les reconocen jornadas laborales, y obviamente no les dan sueldo, pero eso se los ponen con otros beneficios, ¿no? Es decir, tratamiento veterinario, alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho de esto, de lo que decía era, bueno, pues dicen que los animales no pueden ser catalogados como sujetos o personas de derecho, pero bien que se utilizan para explotarlos como si fueran símiles en materia laboral, ¿no? Entonces, lo que ella sostiene es, así como entonces se van a utilizar ciertos animales para que colaboren, es decir, no trabajen, sino que colaboren en las funciones con los demás seres humanos para producir y demás, pues hay que respetarles un trato digno, también hay que darles
no explotarlos, sino respetarles esos beneficios y esos derechos, ¿no? Como se venía planteando. Es decir, como les digo, al final se puede debatir y eso es lo que se busca con estos foros, pero que sea constructivo. Al final que podamos llegar a consensos que se construyan. Y para terminar, pues como decía John Stuart Mill, lo cual me parece muy, muy correcto, que él decía que todo gran movimiento, siempre todo gran movimiento, se ve obligado a pasar por 3 fases. La primera siempre va a ser el ridículo, después va a causar la polémica y en tercero y final de ese movimiento viene la aceptación, ¿no? Entonces, ahorita estamos, yo creo, ya adentrándonos a estas fases cuando hablamos del derecho animal. Muchísimas gracias. Quería hacer, me vino una idea ahorita que lo estabas mencionando. Me voy a tardar un minuto nada más. En algún momento tratamos, por ejemplo, yo soy policía, ¿no? Entonces, he trabajado casi toda mi vida con las unidades caninas, a los que considero mi compañero de unidad, punto, es un oficial para mí. Ese concepto, cuando lo tratamos de integrar en una policía del país, no voy a decir cuál, tuvimos que ir contra viento y marea porque le queríamos dar grado a las unidades, a los compañeros caninos, que tuvieran un grado, así como nosotros teníamos grado, por ejemplo, de comisario, inspector, que te lo vas ganando, que estos animales, los K9, tuvieran su grado. Y eso significaba el respeto, el reconocimiento, si tenían un acto, tener la empatía de entregarle algún premio, alguna medalla. No pudimos. La cultura tan tradicional que estaba, decían, pero ¿cómo? Si son animales. Pues por eso, pero ese te puede salvar la vida. Detecta una bomba, detecta un explosivo, detecta un arma. Y cuando tú trabajas con ellos, los ves a tu nivel, ¿eh? De hecho, bueno, ese sería mi comentario. Estoy agradeciéndole a todos ustedes, al Centro Carbonell, pues es un honor. Mi amigo Gustavo, bueno, ese libro que hiciste es fantástico. Amigo Negrete, la verdad es que me dejaste así que dije, me voy a llevar varios conceptos que me voy a poner a leer. Antropocéntrico, ese me gustó. Me voy a meter en el tema. La verdad ha sido un honor estar con todos ustedes y en este foro tan importante. Es cuanto. Muchísimas gracias. Pues creo que no solamente usted, maestro David, se lleva conceptos, sino todos nosotros y toda la gente que amablemente nos estuvo viendo por Facebook, porque es un camino todavía largo que recorrer. Todavía tenemos que poner muchos esfuerzos, mucha atención, mucha dedicación en este cambio cultural, en este cambio social y por supuesto jurídico para proteger realmente a nuestros compañeros de planeta, ¿no? Los seres humanos no somos dueños del planeta, convivimos con otras especies. En ese sentido, pues creo que tenemos un camino interesante y al final lo vamos a lograr. Se va a lograr porque esta bandera, este tema debe hacerse. Esa es la manera correcta que debe pasar. Yo reitero el agradecimiento, reitero también la invitación a que nos puedan acompañar en este primer Congreso Nacional sobre Derechos de los Animales el 12 de noviembre. Vamos a poner ahí la información, los detalles para que puedan consultar el temario, los objetivos, la sede y los precios y que podamos sumar voces. Aquí todo suma y creo que mientras más gente esté consciente de los animales, de sus derechos y de nuestra responsabilidad como humanos, pues más podemos abundar en esto. Así que, estimado maestro Gustavo, muchísimas gracias. Maestro David, maestro Juan, ha sido un honor estar con ustedes esta noche. Nos llevamos mucho que estudiar, mucha ilusión también, porque sí se puede y sí lo vamos a lograr. Así que pasen muy bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.